Hola a todos, nuevamente me da mucho gusto estar en este programa de Entre Todos y doy la más cordial bienvenida a Rosalinda Cuduría Sandoval, quien hoy nos acompaña como en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Rosalinda? Hola, buenas tardes, Cristi. Un saludo y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por estos medios. Muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias, Rosalinda. Y hoy vamos a iniciar con tres temas que nos han parecido interesantes para comentar, que son el tema de eso que conocemos como el nido vacío o el periodo en el que en un matrimonio, en una familia de pareja, en una pareja, los hijos crecen y se van yendo uno a uno y se queda la pareja sola. Entonces, ese es un tema que vamos a tratar, pero lo vamos a tratar relacionado también con el tema de lo que es envejecer con dignidad. Y un tercer tema que también tiene que ver mucho con esta situación de los años que van pasando y que a todos nos llega esa etapa de vejez o de madurez, primero y luego de vejez, como el tema de la jubilación, cuando uno ha tenido una vida laboral prolongada o los años que hayan sido, pero por la circunstancia del paso del tiempo o por la edad pueda uno jubilarse y dejar de trabajar. Y tener que buscar actividades que suplan todo eso que se había convertido en una rutina constante y que a su vez era una forma de motivarnos día a día para levantarnos. Entonces, realmente, aunque son tres temas separados, sí constituyen, hay un hilo conductor que es la madurez y la vejez en la vida de las personas. Entonces, hemos querido tratar estos temas que, pues, pueden ser del interés de las personas mayores, por supuesto, pero también de los jóvenes, porque me parece que la mejor manera de entendernos como generaciones diferentes es saber qué es lo que nos está pasando, por dónde estamos transitando, sobre todo porque el que hoy es joven en algún momento va a ser maduro y viejo. Y nuestra mejor forma de tener una convivencia más cercana y de poder tener una relación más querida es el conocernos en nuestras diferentes etapas y el comprender por qué a veces reaccionamos de cierta manera, por qué tenemos roces o tenemos problemas, o por qué somos capaces de ser muy cercanos a las personas que nos rodean a pesar de que nuestra edad no coincida con la de ellos. Muchas veces nos relacionamos con personas jóvenes y lo hacemos de manera muy natural. Y yo creo que ese entendimiento entre jóvenes y personas no tan jóvenes o maduras o viejas, porque a veces le tenemos un poco de temor a la palabra vejez, pero pues es parte de la vida. Eso no tendría que haber grandes abismos entre nosotros, sino más bien un entendimiento cercano. Y pues eso empieza con el conocimiento y con la información de las circunstancias que rodean las diferentes etapas, tanto en un sentido como en el otro. Es bueno saber qué es la juventud, si ya lo fuimos, si ya fuimos jóvenes y ya pasó ese tiempo, pues recordarlo, porque a veces se nos olvida. Y si a la inversa, actualmente somos jóvenes y todavía no vivimos la etapa de madurez y de vejez, pues por lo menos entender en qué consiste o cuáles son aquellos problemas o situaciones de la vida cotidiana que pueden hacernos cambiar o que pueden deprimirnos, que pueden significar un cambio de carácter o un cambio en nuestro comportamiento que, pues, entendido puede ser manejado de diferente forma, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el tema del nido vacío, Rosalinda, si te parece, y me Claro, gustaría mucho que nos dijeras qué es lo que tú entiendes por nido vacío. pues nido vacío es cuando precisamente los hijos empiezan a,
a volar, ¿verdad? O sea, como un nido, el hijo empieza a volar y a tener sus propias iniciativas. Hoy vemos, desgraciadamente, que no muchos se van de la casa, que al contrario, está surgiendo que muchos se quedan, ¿no? O sea, la edad en que los jóvenes ahora se están casando, pues cada vez es más larga o se, se espacía, ¿verdad? No es como antes que a los veintitantos ya se empezaba a pensar en casarse, en formar una familia. Ahora hay otras formas, ¿verdad? Y también se habla mucho de este concepto de que se está rompiendo el concepto de familia. Yo no digo se está rompiendo, simplemente está habiendo nuevas familias, ¿verdad? Nuevos modelos de familia, pero al fin y al cabo, pues son familias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el nido vacío? Pues cuando te quedas con tu pareja o te quedas sola o ya no se van los hijos, pero ahora también analicemos la posición inversa, cuando tú quieres que se vayan los hijos y los hijos no se van, porque es más cómodo por la cuestión económica, por la cuestión de practicidad, donde estamos los padres acostumbrados a facilitarle las cosas y a seguir sintiéndonos útiles a través de, pues, hacerles la comida, tener la casa limpia, tener su ropa aseada, planchada, doblada, y cubrir sus necesidades, ¿verdad? O sea, atendemos que esté pagada la luz, que su cuarto esté limpio, que los servicios estén al 100, que haya internet y por un lado, pues no es sano ni para los padres ni para los hijos. Estoy hablando de esta posición porque creo que ahora es cada vez más, o hay un grupo que vive esta situación, ¿verdad? Y antiguamente se sufría por el nido vacío. Claro, todavía vemos ambas situaciones. Y a veces el nido vacío de las expectativas es, ay, se van porque se van a casar, porque van a formar una familia. Y no, se van porque van a viajar, porque se reúnen con apartamentos con roomies y se van con el perro, con el gato, con, y a veces esas son sus familias, ¿verdad? Llegan y mamá, en vez de cuidarme cuídame al cachorro, cuídame al gatito, o ve y dale de comer a los pajaritos, no sé, bueno, pajaritos ahora no tanto, pero perros y gatos hay muchos, ¿verdad? Entonces, todos estos modelos, todos estos cambios, o también existe el nido que en vez de estar vacío se empieza a llenar, no solo de los hijos, sino que empiezan a adjudicarle a los abuelos las tareas de criar a los nietos, de que que estén, sean una especie de guardería, ¿verdad? Que vayan por ellos, que los cuiden, que les den de comer, que los lleven al médico, en fin, o sea, hay infinidad de modelos y de panoramas que rompen esos paradigmas con los que vivimos pues hace 20 o 30 años, que eran ese nido vacío, que ahora es muy diferente y hay todas estas modalidades. ¿Tú qué piensas, Cristi, de todos estos espacios y de estas modalidades modernas de familia? Mira, yo pienso que en el propio ser del hombre está esa forma relativa de vivir que no podemos encasillar en conceptos absolutos y decir que esta es la manera de vivir, sino que los seres humanos somos relativos en nuestras maneras y cambiamos y el cambio es parte de nosotros. Entonces, efectivamente, las maneras tradicionales de relacionarnos
familiarmente se han modificado y se han modificado en muchos sentidos. Pero, y eso pues necesariamente también ha hecho cambios importantes en las relaciones, por ejemplo, de pareja, ¿no? Empezamos por desde qué entendemos por familia, que tradicionalmente era un hombre y una mujer que se casaban, porque siempre se ha puesto énfasis en la institución del matrimonio. Y bueno, ya no hablemos de la institución religiosa y la civil, que muchas veces históricamente estuvieron incluso en pugna por saber cuál era la más importante. Y esto se ha modificado, actualmente existen otros tipos de familias y aunque sean con conceptos diferentes y no necesariamente requieran que sea hombre y mujer, las uniones de personas que no son hombre y mujer han buscado el reconocimiento a través de considerar que viven en familia, el reconocimiento de su propia sexualidad a través de ganarse quizás en este concepto el respeto y el que las sociedades les permitamos vivir la vida como ellos han decidido hacerlo. Entonces, muchas veces por eso buscan el concepto, ¿no? Buscan el concepto matrimonio, porque este concepto lleva implícitos una serie de elementos que significan, eh, pues, desde luego respeto, pero también implican una serie de cuestiones como, por ejemplo, cuestiones de salud, el que tengan un seguro médico o el que se les reconozca ser herederos Herencias. de herencias, etcétera. Entonces, hay mucho involucrado en eso, ¿no? Y pues yo creo que las sociedades tendríamos que ser un poco si a algunas personas les molesta el concepto de tolerantes, por lo menos que fuéramos respetuosas. Yo pienso Claro. que es imposible que Sí, impongamos nuestros puntos de vista en ese sentido, ¿no? claro, no, y yo estoy completamente de acuerdo y por eso insisto en que los modelos cambian y el concepto de familia cambia y no nada más hablando de personas del mismo sexo. Claro, ese sería otro tema para abordar, sino también cómo se forman ahora las familias de padres que son divorciados y que llevan hijos de otros matrimonios y que se conforman, pues es una familia independientemente, eh, también si están casados o no están casados, considerarlos como una pareja y como una familia porque conviven y transmiten esa unión y no hay que desvincular o mm, mm, pues romper ese concepto de familia. Son familias diferentes, pero al fin son familias. También, o sea, ahora hay muchas, hablando de la vejez, hay muchos organismos donde antiguamente se les llamaba asilos, ahora son casas de asistencia, ¿verdad? Y también considerarse que vives dentro de ese círculo en familia con tus eh, personas de tu misma edad y sentirlas familiarmente porque estás conviviendo y estás teniendo una experiencia de vida y de cotidianidad con esas personas, o los que se llaman roomies, pues también forman parte de una unión cotidiana que se va presentando de tan diferentes modalidades. Y yo abogo y creo que tú también como abogada, pues luchar porque se defiendan y se respeten, pero ese concepto de familia, de que es transmitir pues los valores, las creencias, los hábitos culturales, regionales, de, para crecer como sociedad y como seres humanos y no estigmatizarlos, satanizarlos, ¿verdad? Sino reconocerlos, respetarlos, como tú dices. Pero, ¿qué es el nido vacío? Retomando el tema de inicio con estas nuevas modalidades,
pues es estar preparado para todos estos nuevos cambios y sobre todo el cambio que va a haber en mi vida, independientemente si se van de la forma que se van mis hijos, estar preparados o para dejarlos ir, porque a veces, te digo, por esta necesidad de sentirnos útiles, pues los seguimos abrazando y los seguimos reteniendo. Y no, hay que soltarlos, hay que, si se casan, si no se casan, si forman, si quieren viajar, si quieren eh, estar con roomies o con quien quieran estar, pero hay que aprender a soltar para aprender a vivir esta nueva etapa, como tú bien dices y como he escuchado muchas veces a personas mayores que dicen es que no es agradable envejecer, hay muchos achaques, hay muchas pérdidas, hay muchos... Y bueno, entonces estar preparado para vivir ahora el tiempo en pareja, si tienes pareja, y realizar cosas que en otras etapas del ciclo de la familia, pues estabas con tu tiempo al 100 a los hijos, a las tareas de la casa, a, al desarrollo de tu pareja o al desarrollo profesional, a atender tantas cosas a la vez que a veces nos olvidábamos un poquito de nosotros. Y el tiempo de envejecer es prestarme atención, ¿verdad? Darme esta oportunidad hasta de sobarme o de acostarme en la cama si amanecí muy adolorida o muy cansada o no sé. Sí, sí, de acuerdo. Fíjate, incluso hace tiempo leí que había, en España era un problema de tipo generalizado, el que los muchachos antiguamente pronto iban y querían emprender la aventura de la vida y salían del hogar y se dedicaban y se hacían autosuficientes y abandonaban la casa, ¿no? Pero que se ha convertido en un problema realmente de Estado, porque ahora los jóvenes pues no se van. Y la razón por la que no se van es porque en su casa tienen todos los servicios de hotel y todos los servicios de manutención, e incluso porque no tienen la posibilidad económica de ellos solventar sus propias necesidades. Entonces eso ha hecho que los jóvenes hoy no abandonen, por lo menos de acuerdo a ese estudio en España, no abandonen tan prontamente el hogar paterno o materno, ¿no? Pero la realidad es que en algún momento es sano que los jóvenes emprendan su propia vida, ya sea que se casen o no se casen, se vayan a estudiar. Yo pienso que en la formación de cada uno es importante saber lo que implica hacerse cargo de uno mismo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con personas de nuestra generación que crecimos en un ambiente cultural en el que las mujeres estábamos de alguna manera supeditadas a casarnos y a tener un hombre que nos mantuviera, y que incluso las pocas que llegábamos a estudiar una carrera lo hacíamos, como mi papá decía, mientras te casas, ¿no? Era realmente un patrón de vida muy diferente a lo que hoy sucede, pero muy válido para aquella época. Entonces, nosotras en especial, pues no estábamos preparadas para enfrentar la vida por nosotras mismas. Y cuando al paso de los años nos damos cuenta de que muchas veces las relaciones de pareja no siempre duran toda la vida por alguna circunstancia, enviudamos o nos separamos o nos divorciamos o lo que sea, nos abandonan, nos encontramos en un problema serio porque no sabemos hacernos cargo de nosotros mismos. Y entonces eso hace que pues estemos en una disyuntiva muy complicada, porque muchas de las veces es tener a los hijos atrás y tener que hacerse cargo de la familia completa. Y si a eso le sumamos que después los hijos se van
cada uno encuentra camino y cada uno, unos se casarán, otros se irán a vivir a otro país, a otra ciudad, etcétera. El caso es que nosotras nos quedamos solas, sin marido y sin hijos, entonces, y sin medio de vida y sin nadie que nos solucione, ya no digamos la parte económica, la parte emocional, la parte sentimental, el tener a alguien que nos abrace, que nos diga, sigue adelante, la vida vale la pena, etcétera, pues nos encontramos en una situación complicada. Pero yo veo, por ejemplo, las generaciones de ahora, si van perdiendo esa capacidad de volar, de atreverse, de aventurarse, de no quedarse cómodamente en casa de papá y mamá, sino empezar, o aunque se queden, pero que se hagan cargo de sus gastos. O sea, muchas veces yo recuerdo en la casa es lo que sucedía. Nosotros empezábamos a trabajar y empezábamos a solventar algunos de los gastos de la casa. No nos quedábamos como hijos de familia por siempre. Llegaba el momento en que nos casábamos y nos íbamos, pero durante todo el demás tiempo nosotros éramos autosuficientes, cada quien pagábamos nuestras cosas y ayudábamos en la manutención de la casa. Y entonces, ahora los conceptos también han cambiado. Yo entiendo que la vida está difícil, económicamente está muy complicada y con la pandemia pues más, ¿no? Pero me parece que es sana esa idea de que los jóvenes se aventuren y que abandonen el nido. Pero eso también nos lleva a una segunda situación, que tanto nosotras, mujeres o papás, estamos dispuestos a permitir que nuestros polluelos emprendan el vuelo, porque muchas veces no son necesarios, no podemos pensar la vida sin ellos. Y entonces, si tenemos nosotros solventada nuestra parte económica, nuestra parte afectiva, pues los queremos con nosotros, no los queremos soltar. Sí, ¿no? Pero bien tú dices, por eso hay que hacer toda una preparación para ese momento. Y también relatas esto que es muy importante, de que antiguamente sí se veía como una obligación y esto es parte de la preparación de irlos, no forzando, pero irlos invitando, irlos educando a que, aunque formen parte de esa familia, pues aparten un dinero para esa aportación a los gastos tanto personales y no solamente los gastos, sino la, apoyar en la infraestructura de la casa, ya sea limpieza, ya sea pagos, ya sea servicios, ¿verdad? O sea, porque a veces es cómodo, pues ahí está el dinero, pero encargarse de ciertas pues tareas del hogar, ¿verdad? O de servicios, ¿verdad? A veces está el dinero, pero pues quién va y quién hace el abono y quién hace esta reparación o este mantenimiento o el mismo, pues servicio de la casa, ¿verdad? Como tú dices, a veces se sienten como en hotel, ¿verdad? Y estas relaciones intergeneracionales que siempre han habido y que esta falta de comunicación o de que, ay, no, los jóvenes, en cada generación es que estos jóvenes cada vez están peor Sí. y se sataniza la música que se escucha y los bailes. Y ahora, pues yo no sé, pero el reggaetón, ¿no? Lo comparan con el rock and roll en aquel tiempo y pues decíamos, bueno, pues el rock and roll nada que ver con esto, Nada que ver. con el reggaetón las letras y bueno, es otro tema, pero estas partes intergeneracionales, fíjate, es muy importante. Yo en mi labor ahora de psicóloga, he caminado por dos espacios, dos asociaciones que desgraciadamente ahorita ya no fungen, pero estas asociaciones trataban de hacer un vínculo intergeneracional. ¿De qué se trataba? Una asociación que estuve se llamaba Entre Humanos
y era darle validez a todos los conocimientos, a toda la experiencia de un adulto mayor, independientemente del trabajo que hayan tenido, y entonces se nos preparaba, no todos, bueno, yo era psicóloga, pero todos los de ahí no eran psicólogos, tenían diferentes profesiones y nos entrenaban, nos preparaban para ir a las universidades y escuchar a un joven, escucharlo, hacerse su amigo y no darle un consejo, pero hablar desde tu experiencia y con la metodología que nos enseñaban para que hubiera este enganche intergeneracional, este vínculo, y que se hiciera una sinergia de que el adulto mayor se energetizaba con las impulsividades, retos del joven y el lenguaje y todo, y el adulto mayor pasara la experiencia, la calma y, y todo su conocimiento en el área que fuera, y hubiera esa estrechez para caminar juntos y para hacer estos anclas intergeneracionales y para saber que los ambos nos necesitamos en este ir por la vida, y con ese vínculo después el joven podía acercarse más a sus padres o a sus abuelos, sabiendo que no es tan difícil, ¿verdad? Escuchar a un adulto mayor, escuchar su experiencia, y el adulto mayor decir, bueno, pues todavía tengo fuerzas, todavía es, doy, sirvo para algo. Entonces era muy enriquecedor esta parte y muy sabia. Esto se dio por una experiencia del fundador que viajó en un estudio que hizo en una maestría en Inglaterra, y le asignaron un tutor, y no un tutor para una materia en específica, sino un tutor de vida, porque él se sentía lejos de su familia, lejos de su país y sus costumbres, entonces se sentía solo, se sentía deprimido. Y este tutor, pues era simplemente escucharse, hablarse de temas y enriquecerse ambos. Y esta experiencia fue tan enriquecedora que él desgraciadamente murió y dejó pues un fideicomiso y lo que tuvo de dinero para que se hiciera esta fundación, ¿verdad? Entre humanos. Entonces, ¿cuánto falta para que se llenen esos espacios, esos vínculos? Acabo de ver una serie que es una especie de documental, se llama 100 años con mi tata. No sé si es española, Preciosa, sí, de unos españoles, sí, preciosa, preciosa. y Ujú. habla también de esto, de cómo el joven se vuelca por la pandemia a cuidar a ni siquiera era su No, bisabuela, no era su abuela, creo que era su tía abuela o algo así, o su tía tía. bisabuela, algo así, Exacto. pero Ujú. ese cariño, ese, cómo se veía que se rejuvenece y cómo, pero también habla pues del desgaste del cuidado, pues porque era intensivo, o sea, fue pandemia 24/7, ¿verdad? Y 100 días. Eh, Pero cómo se enriquecieron los dos, cómo se unieron esos vínculos, pues qué increíble, ¿verdad? Y prepararnos eh, para escuchar a los jóvenes y que los jóvenes también nos escuchen a nosotros. Fíjate que yo pienso que esto parte desde la infancia, en la medida en que nosotros eduquemos a nuestros hijos en independencia, pues lograremos hacer hijos independientes, porque si lo que nosotros formamos en ellos es que todo gire alrededor nuestro, no los hacemos responsables de, aunque sea al principio pequeñas tareas o de ellos mismos en la medida de que van creciendo de sus posibilidades, pues
vamos formando en ellos vínculos con nosotros que luego cuesta mucho trabajo romper. Y es importante, como un libro que leí cuando mis hijos eran pequeños y que me pareció perfectamente expresado el libro en una frase, y una frase que en mi opinión es muy válida y que yo seguí al pie de la letra, que era, el libro se llama Abrázalos y déjalos ir. Abrázalos fuertemente y déjalos ir. Hay una etapa cuando ellos son pequeños en donde uno debemos ser muy cercanos, cercanos en todos los sentidos. Físicamente al principio más y luego se va diluyendo, pero no dejamos de estar muy cerca porque somos los que educamos, los que formamos, los que definimos, los que acompañamos, los que mostramos, los que damos ejemplo. Pero al mismo tiempo llega un punto en donde debemos de respetar lo que hemos formado y eso que cada uno de los chicos trae, esa manera en que ellos interpretaron lo que nosotros les dimos y cómo lo hicieron suyo y cómo lo expresan en sus propias vidas. A veces tarde o temprano logramos desprendernos y verlos como seres independientes, como alguien que está frente de mí y que no forma parte de mí, porque el gran riesgo es que tratemos nosotros de imponerles nuestras ideas, nuestras maneras de ser, nuestras exigencias, a veces nuestros miedos o nuestras preocupaciones, pero también nuestros errores y nuestras frustraciones. Entonces, es muy importante dejarlos libres para ser nosotros también libres, porque yo creo que una de las partes más complicadas del nido vacío es el nido tiene un sentido mientras hay quien forma parte del nido, pero el nido deja de ser el contenedor de 5 miembros cuando ya nada más se quedan dos. O sea, se convierte en la casa de dos. Y eso significa que a los otros tres, a los hijos, en su caso estoy ejemplificando, hay que dejarlos ir. Y hay que dejarlos volar y hay que enseñarles a volar con sus propias alas, porque yo nunca he visto a una mamá pajarita que todo el tiempo lleven en el piquito al hijito. O sea, los enseñan a volar y les muestran y el pajarito vuela solo. Y es un poco eso que en lo personal yo creo que debe ser, porque yo por lo menos lo pienso, porque así recuerdo haber aprendido a volar. Por las circunstancias que hayan sido, yo agradezco que yo aprendí a volar con mis propias alas. Bien o mal, regular y otras veces pésimo, pero bueno, pues las muevo y a veces me elevo y a veces no. Pero algo que aprendí desde chica es que soy responsable de mi vuelo y eso hace que se repercuta nuestra acción en una vida que por lo menos tiene conciencia de sí misma. Y los hijos es importante que creen esa conciencia de que son seres independientes, porque además los padres no somos eternos. Llega un momento Eso en que es. nosotros finalmente, queramos o no queramos, nos vamos a ir y ellos se van a quedar solos. Y todo ese cariño que a veces es obsesivo y es absorbente y demandante, pues un día se quedan bailando en el aire, se quedan como suspendidos y no saben mover las alas. Y finalmente creo que el sentido verdaderamente de una educación, tanto a nivel hogar como a nivel de educación escuela, lo importante es formar en los alumnos el conocimiento, la inquietud por conocer o ese desarrollo intelectual, afectivo y de todo tipo que los haga mejores personas, pero antes que eso, que los haga ser quienes son. Y si nosotros como padres logramos formar eso, no solo los dejaremos ir, sino también nos sentiremos orgullosos de que vuelen por sus propios medios. Veremos sus logros no como nuestros, como de ellos,
pero nos sentiremos perfectamente felices de verlos volar, porque yo creo que tiene doble valor. Por un lado, eso que les dio el conocimiento para hacerlo, pero al mismo tiempo, esa parte que ellos ponen de su propia energía, de sus propias convicciones, de sus ganas de salir adelante. Entonces es un ganar-ganar para todos. Y al mismo tiempo, yo que me quedo, no siento vacío. O sea, yo realmente creo que valió la pena lo que vivimos y lo que tratamos de hacer como padres porque logramos formar. Y entonces ya la situación será, ahora sí, cómo vivir mi relación de pareja, si estoy en pareja, o cómo vivir mi relación personal, ya sin los hijos, cómo reiniciar mi vida desde otra perspectiva, ya no como madre, sino ya como persona, como mujer, como Independiente. esposa, como alguien independiente. Exacto. Sí, esa es la parte hacia los hijos, pero está esta parte que tú dices de que yo ahora eh, aprender a vivir y a volar también, porque también aprender cosas, salir, tener mis espacios, trabajar o no trabajar o dedicarme a algo que quise aprender durante algún tiempo, a lo mejor algún idioma, o porque no, ánimos para estudiar, para tomar cursos, ya sea intelectualmente, o de baile, o de yoga, o de cocina, o de recetas, o pues saber distribuir y aprovechar mi tiempo y retomar ese sentido si tienes pareja, de decir, bueno, ahora como pareja, ese reencuentro, ¿verdad? Revisar la historia, hemos formado hijos, hemos hecho, pero ahora como pareja, ¿cuáles son nuestro camino hacia dónde queremos ir? Tener metas individuales, pero también metas que vinculen ese lazo que por el ajetreo de las otras etapas de tanto estar atendiendo a los hijos, la casa, pues a veces, no a veces, nos vamos olvidando de que podemos formar una vida y que ahora se están recorriendo las edades, ¿verdad? Dicen los 50 son los 40, entonces los 60 pues son los 50. Tenemos oportunidad de poder seguir manejando, de poder aprender la tecnología, celulares, computadoras, en fin, todo eso que nos abre un panorama nuevo que no vivimos en los años pasados, pero que no nos cerremos a negarnos a aprender cosas nuevas y a seguir viviendo si ellos volaron, pues también yo volar en el sentido de aprender nuevas cosas. Es muy difícil los cambios. Los cambios es una de las cosas más importantes que se menciona cuando se habla de la tercera edad, ¿verdad? De decir, cómo voy a enfrentar ahora esto nuevo, ya sea mi vínculo con la pareja, mi vínculo de espacios, mi vínculo de tiempo, mi vínculo de expectativas, mis deseos, mis proyectos, en fin, todo esto. Fíjate que si nosotros observamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero también pienso que esto tiene mucho que ver con esa manera de saber envejecer. Porque yo pienso ahora, por ejemplo, las parejas de jóvenes se relacionan de una manera un poco distinta, porque ambos trabajan, no existe ya esa opción de que uno sacrifique la vida
profesional por el desarrollo profesional de la otra persona, sino que se establecen relaciones, en mi opinión, más sanas desde una perspectiva más equilibrada. Vamos a suponer que se trata de una pareja joven que van creciendo a la par, que en realidad no sacrificaron su vida profesional, sino que se han desarrollado y llegan a una cierta etapa en la cual ellos, pues ya los hijos crecieron, ya cumplieron la misión como padres, ellos mismos volaron con sus propias alas y pudieron darle la posibilidad a los chicos de hacer lo propio. Hoy es muy usual que los muchachos estudien o se formen en otras latitudes, en otros países, con otros idiomas y otras costumbres. Y eso hace que muchas veces jóvenes, los chicos salgan a estudiar por lo menos una parte de su periodo de estudiantes y cuando regresan, pues ya prácticamente muchos de ellos están contratados o, en fin, tienen opciones, ¿no? Y eso hace que la pareja joven pues tenga la posibilidad ya de trabajar, de continuar, de ver los frutos de su propio trabajo, pero también va a llegar un momento en donde a pesar de que ambos hayan tenido un desarrollo paralelo, pues empiezan a notar que van pasando de una etapa a la otra. Y ese es un cambio inevitable porque de la juventud, de la adolescencia pasas a la juventud, de la juventud puedes llamar la primera, segunda, tercera, la que quieras, pasas a la madurez y de la madurez a fuerza llegas a la vejez. Y no son las mismas metas, no son los mismos ideales, no son los mismos medios para alcanzarlos. Es una visión distinta de vida, todo ese ímpetu, energía, interés y fuerza que tiene uno en los primeros años de te quieres comer al mundo, va madurando y nuestros ojos van viendo otras cosas, vas teniendo eso que tú llamabas al principio experiencia, que te va un poco acotando, te va guiando para decir por aquí no camines, mejor jálale para acá, etcétera. Y cuando los hijos se van en ese caso, te encuentras con una persona desarrollada profesionalmente igual que tú, en un desarrollo de vida, de edad físico y biológico eh, paralelo al tuyo, quizás unos años más grande, unos años menor, como sea, pero digamos, en la circunstancia, porque hay matrimonios que se llevan muchos años, pero bueno, en la circunstancia en la que están acostumbrados a vivir con la diferencia de años que estén acostumbrados a vivir, pero se encuentran solos, se encuentran uno frente al otro, porque otro de los aspectos del nido vacío es no solo que los hijos se vayan, que nosotros los dejemos ir, que nosotros en lo personal encontremos qué hacer con nuestras vidas. Y si sí tenemos que hacer porque lo hemos hecho toda la vida, cómo lograr ese reencuentro con una persona que ha crecido y se ha desarrollado paralelamente, y estoy significando la palabra en todo lo que implica, paralelo no es juntos, paralelo es paralelo, son dos seres cercanos, pero nunca las líneas paralelas jamás se juntan. Entonces, ¿cómo empatar nuestros intereses con nuestro desarrollo, con esa experiencia que hemos adquirido en los años y lo que hemos vivido, con esa otra persona que ha tenido su propio desarrollo y su propia vida? Y si realmente, porque los hijos finalmente están en medio de nosotros, queramos o no, tengamos la mejor relación de pareja que se quiera, los hijos tienen necesidades y mientras ellos crecen y se desarrollan, nos demandan muchas cosas y nos hacen variar el ambiente en el que nos desenvolvemos. Por supuesto que además nos forman de maneras diferentes. Cada padre recibe los estímulos de la relación de los hijos de manera muy distinta, la procesa y la elabora diferente. Entonces, ¿cuál es el resultado después de varios años o muchos años? Cuando los hijos se van,
con quién nos encontramos. ¿Es un total Sí, extraño o como tú, sigue siendo la misma persona con la que me ah, casé o con la que me junté? no, todos cambiamos, pero ahí la importancia de no haber perdido, ah, porque también nos han vendido esa idea de tu media naranja, tu complemento en las canciones, en las novelas, en los libros, ¿verdad? Como en la cultura nos dicen, encuentra tu... Pero es bien importante, como tú dices, tener esa vida paralela, pero a la vez no romper ese vínculo. O sea, tener esa capacidad de sentirte acompañada y de buscar eh, no solo el vínculo que es criar a los hijos, desarrollárselo, sino un vínculo en pareja que nos une además del amor, porque el amor romántico eterno, no, pues el amor en su cotidianidad, en qué hago yo por ti, qué haces tú por mí, ese amor que alimenta y que crece esa relación en pareja porque sí, o sea, somos seres independientes y vivimos vidas paralelas, pero también al ser compañeros y hacer pareja, pues estar, buscar qué hago yo para ti que te hace crecer y que nos hace crecer como pareja, en ese dar amor y qué hiciste o haces tú para mí para que yo me sienta atraído, que me sienta motivado, que me sienta acompañado, que me sienta escuchado, que me sienta apoyado, aunque los dos desarrollamos vidas paralelas en nuestro trabajo, en nuestra independencia, en nuestro conocimiento, en nuestras amistades, pero que no deje de existir ese vínculo que es qué doy para ti como a los hijos. Bueno, es distinto el amor de pareja de a los hijos, pero es un dar y un también recibir, sentirme recíproco en eso que es buscar el bienestar de ambos, también con su desarrollo individual, pero que nos lleve a esa vinculación para tener algo en común, que es ese amor, o sea, ese cuidado, ese respeto, ese luchar por seguir acompañándonos, escuchándonos y hacer cosas que nos gratifiquen y que nos ilusionen como pareja. Habrá cosas independientes que a mí me gusta esto, en fin, pero debe de existir ese vínculo. ¿Y cuál es ese vínculo? No, pues la cotidianidad donde te fui dando ese amor o me fuiste dando o volteo y digo, pues no recibí o no siento que hay esa comunicación, ese apoyo, esa escucha, ese acompañamiento, ese cuidado, ese pensar para ti algo bueno, independientemente de quién soy y cómo me desarrollo como persona, pero pues darle al otro algo para que crezca ese vínculo de pareja, de cónyuges, de matrimonio, ¿no? Porque pues a veces volteamos y pues no está todo eso. Una vez en terapia llegó una chica y me describía que se dio cuenta por las redes sociales o no sé por qué medio que su esposo pues tenía otra pareja y que este pues tenía otros hijos, otra familia, entonces que eso la había decepcionado. Así empezó narrándome, pero también narró toda esa historia familiar donde hubo golpes, hubo descuidos, hubo violencia, y entonces, pues una descripción muy
dolorosa y muy amarga de lo que había sido su vida en pareja. Y lo que le dolía y le decepcionaba es que él pues tenía otra relación. Y entonces le hice esta pregunta, le dice, bueno, Sí, porque decía, bueno, pues es que ya no me está demostrando amor. Y entonces cuando oí toda esa narración de esa vida tan, pues tan injusta, tan dolorosa, tan violenta, le dije, bueno, ¿y dónde te había demostrado antes el amor? Con golpes, con descuidos, con eh, intolerancia, con todo eso que me describes, pues no había amor, o sea, entonces se quedó pensando como diciendo, pues no, esto no fue lo que rompió, pues venía desvinculándose por todo ese descuido, falta de atención y sobre todo violencia, ¿verdad? En todos los sentidos, física, emocional, falta de consideración de todo eso y decía que no le, no le estaba demostrando afecto porque, o amor porque tenía otra pareja. Le digo, bueno, pues, o sea, no te está demostrando amor en todo lo que te dio en esos años que vivieron, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy, buscar, reencontrarse en todo eso que yo di o que yo recibí de la otra persona. yo veo entonces dos tipos de relaciones cuando llegas al punto del nido vacío. Es decir, cuando los hijos ya se van, yo vería dos tipos de relaciones. Una relación sólida, bien consolidada, que compartieron la educación, la convivencia y todo lo que implicó el desarrollo de la familia durante los años que los hijos estuvieron con ellos y que no fueron un factor de desaveniencia ni tampoco una pantalla de humo entre ellos, que los mantuviera unidos a lo largo de una tormentosa relación, sino al contrario, una relación honesta, con buena comunicación, donde cada uno fuera lo que cada uno es, porque muchas veces vivimos la vida de otras personas y muchas veces no se nos permite ser las personas que somos. Si no cumplimos un rol determinado, estamos en incumplimiento, ¿no? Claro, Entonces, el otro tipo de pareja que yo puedo ver es aquel en el que no existió una verdadera comunicación porque uno o ninguno de los dos realmente quiso comunicarse, sino que hubo una comunicación superficial y también donde quizás no fue honesta la comunicación, en donde se ocultaron cosas o donde se vivió pensando, aquí no pasa nada, tratando de solventar las dificultades de cada día, siguiendo adelante, ¿no? Pasándolo por alto y diciendo va a mejorar y va a mejorar, cuando en realidad no se estaba solucionando, ¿no? Y este tipo de parejas llegan al momento en que los hijos se van al momento del reencuentro y, y se encuentran con nada, se vacío. encuentran con una relación que realmente no existió, con un sustento que es puro cuento y ahí viene una gran disyuntiva también. ¿Mantengo la tradición familiar de 40 años o soy honesta en este momento, o honesto, según sea el caso, y doy por terminado algo que en realidad no existe y que cuando los hijos se van, se va a hacer más evidente? ¿Por Claro, qué? Porque pues los hijos muchas veces son vínculos muy sostienen. fuertes, ¿no? Son algo que nos amalgama, algo que nos relaciona, pero idos ellos, no hay nada que nos mantenga unidos. A veces nos damos cuenta después de muchos años que no tenemos nada en común y muchas veces pudimos haberlo tenido, pero quizás no fuimos capaces de decir las cosas como eran, o no tuvimos la voluntad realmente de comunicarnos y de tener una relación cercana, sino pues, pues un matrimonio o una relación de pareja llevadera, en donde más o menos nos llevábamos y en donde los hijos crecieron más o menos sanos
Y llegado el momento, digamos que ese momento de la partida de los hijos es un momento determinante, porque muchas veces ahí ya no nos podemos hacer de la vista gorda, porque a esa edad ya no se pasan por alto muchas cosas, ya se requiere que haya una solidez, se requiere ser uno mismo, o sea, si a los 60 o 50 o 70 años de edad voy a seguir fingiendo ser la persona que no soy y tener los intereses que no son mis intereses, pues ¿cuánto me quedará de vida como para vivir mi vida? O sea, si no soy capaz de ver la vida que es mía y vivirla. Sí, Nos atenemos a vivir la vida de otros, ¿no? sí, y para hacer esa recapitulación que tú dices ¿cómo puedes? Pues reescribir tu historia y decir qué sí hubo, qué sí recibí, qué sí me dio en comunicación, en respeto. Y vuelvo a decir la palabra amor, pero la palabra amor implica la presencia de la otra persona, la presencia en momentos importantes, en momentos ya sea de cosas dolorosas o cosas armoniosas, o sea, de festividad, el estar, el dar, que me dio no nada más la aportación económica, qué tanto hay intimidad, porque la intimidad a veces se escucha como palabra sexual, ¿no? O sea, también la parte sexual, ¿verdad? Pero también la intimidad es abrirte, qué tanta comunicación hay de mis emociones, de mis expectativas, de sentirme escuchada por el otro y también saber escuchar al otro, de cuánto compartimos, no solo con los hijos, sino cuánto compartimos momentos que realmente son enriquecedores, tanto de diversión como de crisis, ¿verdad? Cuánto apoyé o me sentí apoyada cuando estaba viviendo una crisis pues de la menopausia o o de querer emprender algo y se me permitió o no se me permitió o se me obstaculizó o se me minimizó o qué tanto yo permití que la otra persona creciera. O sea, hacer una recapitulación, una historia de vida, muchas veces el escribirlo pues te ayuda a visualizarlo y a entender que todo lo bueno que sí hubo y que yo di y que yo recibí y que bueno, a veces puede decir, no, pero pues acá está más cargado, pero también ser objetiva y tener esa visión para alcanzar a ver qué otras cosas en momentos de crisis sí recibí apoyo, porque como tú dices, o sea, es una disyuntiva de no solo los hijos se van, sino qué voy a hacer ahora con mi pareja, pero revisar qué he hecho para seguir incrementando o pues también tomar la fuerza, porque pues muchas veces se queda ese vínculo y se minimiza, ¿verdad? Y se minimiza en cuanto a la persona que me quedo ahí porque por la costumbre, por la comodidad, por los miedos al cambio, a qué va a ser de mi edad y volver a decir, pues una mujer de 50, 60 años o hasta de 70 o a veces en 80 y hoy es que las parejas a esa edad se divorcian o se separan y dices, pero pues también qué fortaleza o qué agallas, si tuviste esa fortaleza y esas agallas para romper ese vínculo, pues agárrate esas fuerzas y para hacer otras cosas que también son importantes para tu vida. Y yo creo que la partida de los hijos nos pone frente a lo que es la vida misma y a lo que es nuestra vida. Como el hecho de que ellos estén dentro de la casa, dentro del hogar físicamente, significa la presencia de alguien más, pero cuando nos encontramos con la pareja
de frente, pues ahí absolutamente, por más que no queramos, nos tenemos que reconocer nosotros mismos. Y esa parte resulta complicada porque a veces no sabemos quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos. Y también nos duele mucho reconocer quién es la otra persona, cómo se ha comportado, como lo narras con tu paciente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotras o nosotros no podamos ser capaces de ver que los golpes, la violencia, la discriminación, el maltrato no son expresiones de amor? ¿Por qué no podemos verlo? Porque nos duele. Porque nos duele reconocer que esas no son expresiones de amor, porque nosotras no podemos o nosotros no podemos soportar que nos que, que no seamos queridos. A veces ver la realidad de la pareja nos duele mucho y nos es difícil seguir adelante, pero también nos es difícil romper con ellos. Porque en matrimonios largos se establecen vínculos emocionales, económicos, jurídicos, de todo tipo. Y también pretender romperlos es complicado. Y lo fácil es quedarnos, es hacer como si nada sucediera, pero eso me parece significa renunciar a ser las personas que somos. Mal que bien, tenemos derecho a vivir la vida sin ocultarnos, sin sentirnos mal por ser las personas que somos. Corregir quizás aquello que veamos que no nos gustó y que la experiencia nos muestre que no es por ahí, pero en esencia rescatarnos a nosotros mismos. Y ese momento es el momento en el que lo podemos hacer porque nos quedamos viéndonos a nosotros mismos. O sea, nosotros sabemos que ahí ya no hay hijos de por medio, ya no hay colchón, ya estamos solos frente a nuestra realidad y a nuestra pareja. Y yo creo que es importante ver, como tú dices, escuchar al otro, escucharnos a nosotros mismos, hacer una revisión concienzuda, aunque duela, tratar de hacerla aunque sea poco a poco y sobre todo de abrir los ojos para ver y acallar un poco el sentimiento, para tener mente fría y observar qué es lo que realmente queremos para nosotros y cuál va a ser nuestro camino, ¿no? Sí, y rescatarlo, ¿por qué medios? Pues a través de grupos de autoayuda, de buscar vínculos que ahora nos unan con este tiempo, eh, de buscar cosas en común, ¿verdad? Pero sí, hacer esta revisión y es enfrentarse en un vacío a dos aspectos muy difíciles, o sea, bueno, tres, o sea, se van los hijos, dejarlos volar, romper mis expectativas, seguir el vínculo con los hijos, porque pues aunque el hijo se vaya, pues, Claro. siempre va a estar al pendiente y si vamos a hacer, van a ser nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros niños, aunque tengan 40, 50, los años que tengan, ¿verdad? El vínculo de la pareja como con esta revisión, con esta, pues sí, historia de vida, cómo se vivió, qué tanta violencia, qué tanto respeto, qué tanta tolerancia, qué tanto, pues hubo de ambos, ¿verdad? Y qué se puede rescatar, hablarlo, buscar grupos, ayudas, otros matrimonios, en fin, ¿verdad? Terapia, lo que sea que haya que corregir y seguir caminando juntos para buscar esas expectativas, también talleres donde ponernos nuevos retos, nuevas expectativas, nuevas metas, ¿verdad? Como pareja o independientemente. Y la otra
qué es mi revisión conmigo misma, qué quiero, a dónde voy, qué he hecho hasta ahorita, qué me falta por hacer, y no derrotarme o sentirme que ya todo está acabado, ¿no? O sea, soy una persona que va a una nueva etapa de su vida y que sí se vive diferente, pero pues para eso es la preparación a lo que hablamos de el siguiente tema que sería a la vejez, ¿verdad? O a la tercera edad. Así es, y bueno, la valoración, aunque a veces duela, es importante para buscar el reencuentro, si este es posible, o para reemprender lo que sea necesario por uno mismo, pero sabiendo que existen las dos alternativas. Yo pienso que es importante saber que se pueden reconstruir relaciones cuando hay voluntad y hay buena actitud. Cualquier relación es posible reconstruirla. Cuando no, pues aunque uno se lo proponga, ¿no? Pero definitivamente hay otros dos aspectos que mencioné al principio que son muy importantes y que tú acabas de mencionar, que son por un lado ese entrar a la vejez, cómo la vejez nos puede, o esa etapa de la vida en donde ya tenemos situación física y muchas veces de otro tipo diferente, y cómo también el dejar un trabajo, una rutina profesional, etcétera, también cómo incide en estos temas que los vamos a tratar en programas diferentes. Por lo pronto, Rosalinda, te agradezco mucho tu presencia, tus reflexiones, el compartirnos tu conocimiento. Y quisiera saber si alguien del auditorio estuviera interesado en tener alguna terapia contigo o alguna asesoría, ¿en dónde se pueden comunicar contigo? Sí, Cristi, con mucho gusto. Yo estoy aquí en Guadalajara. Mi teléfono es el 33 10 39 22 35 y tengo consulta aquí en el consultorio, en mi domicilio, tengo mi consultorio y también en casos especiales puedo hacer consulta domiciliaria cuando la persona pues ya no puede moverse, está en algunas condiciones, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto y agradeciéndote esta confianza y este espacio y a ti, a Memo y a todo el equipo, a Dalia y también a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio, Facebook, a seguidores, oyentes, no sé cómo llamarles a todas las personas interesadas en nuestros temas que semana con semana nos siguen, pues este agradecimiento de estar aquí. Gracias, Rosalinda, y me uno al agradecimiento con el equipo de producción dirigido por Guillermo García Naranjo Ursáiz y la interpretación de señas realizada con mucho cariño por Dalia Solís. Y agradecerte también a ti que con tu presencia le das sentido a estos programas y a estas charlas, esperando que nos veamos la siguiente ocasión. Muchas gracias.